Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Yo hoy día les hago este video porque quiero comentarles sobre un tema muy importante del cual siempre me hacen preguntas. Y ahí tiene que ver con ¿las terapias realmente funcionan? La verdad es que es un tema muy connotado, principalmente porque muchas personas hacen terapia. Y el problema de esto es que nos vamos dando cuenta que a través de estas experiencias negativas, en el cual le colocan mucho empeño, dedican tiempo, energía e incluso factores económicos y se dan cuenta que no tienen resultados. Entonces, a raíz de esto, es que uno visualiza que quizás las terapias no funcionan en un 100%, pero la verdad es que sí funcionan. Y hoy día yo les quiero mencionar 4 factores que pueden incidir en cómo realmente la terapia puede funcionar para ti o definitivamente ser la peor inversión que hayas tomado en tu vida. Bien, como les comenté anteriormente, existen 4 factores que pueden dar que una terapia sea realmente exitosa o sea el fracaso total. Una de ellas tiene que ver con la experiencia previa. Y aquí es importante el diagnóstico, porque muchas veces las terapias no funcionaron porque tenías un diagnóstico errado o no se utilizaron las herramientas necesarias o correctas para cómo funciona tu cerebro. Y esto es importante destacar porque, por ejemplo, en un estudio que apareció en el año 2024, habla que el 31,7% de las mujeres recibe un diagnóstico erróneo. Y eso es súper importante porque efectivamente estamos hablando de que se están dando diagnósticos que no son. Por lo tanto, el tipo de terapia y el apoyo que se brinda no es el adecuado. Versus que en los hombres se da solamente en un 16,7%. ¿Ya? Por lo tanto, el diagnóstico incorrecto es súper importante. ¿Por qué? Porque si no lo tengo adecuado, puede ser que yo haga un tratamiento para una persona con déficit atencional, pero en realidad no era su atención lo que estaba afectada. A lo mejor era que estaba pasando por un cuadro depresivo. Y en el diagnóstico del espectro autista se suele confundir con ansiedades, depresiones, incluso trastornos límites de la personalidad o bipolaridad. Entonces es importante tener esto. ¿Por qué? Porque si no hace que tu experiencia sea efectivamente una mala experiencia y no quieras volver a creer en las terapias. El segundo punto hace referencia a la desconfianza en el método y el tiempo. Muchas veces uno cree que necesita ir a terapia por muchos años y el método tiene que ver netamente con que uno recibe la información del otro, entiende lo que le dice el otro y eso es todo. Pero la verdad es que una verdadera terapia no funciona así. Primero, porque no es necesario estar tanto tiempo en una terapia. Y segundo, porque en la terapia tú te vuelves un agente activo. Es decir, tú eres parte de esta terapia y tú eres quien tienes que colocar más del 50% en aplicar las estrategias, en entender qué es lo que sucede, en poder conectarte con tus emociones y con tus cosas, con actividades cotidianas. Por lo tanto, es súper importante, además de tener un diagnóstico, es importante que tú puedas convertirte en un agente activo en este método de trabajo y que no creas que tienes que estar por mucho tiempo en terapia. El tercer factor que influye tiene que ver con el miedo a la exposición. Y aquí es porque justamente uno tiene que mostrarse frente a este espejo, abrir su historia de vida, muchas veces mencionar situaciones dolorosas, situaciones familiares. Y el exponerse genera sentimientos de vergüenza y genera sentimientos de que quizás van a opinar las otras personas. Entonces, esto también es uno de los factores que hace que tú no quieras o que no cuentes todo y eso hace que la terapia no funcione al 100%. Y por último, tenemos el factor que tiene que ver con que puede ser una mala inversión. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene que ver con estas experiencias previas, con que escuchamos que otros hicieron terapia pero que en realidad no funcionó, que perdieron el tiempo, que perdieron dinero. Entonces uno queda con este escepticismo de realmente saber si va a funcionar o no y bajo este riesgo uno prefiere no arriesgarse y se queda con este comentario de que puede ser una mala inversión o que no va a dar los resultados que uno espera. Un tema importante en las terapias tiene que ver con el poder de las creencias. Y lo dejé aquí bien en grande, justamente para que ustedes puedan entender cómo incide esto. De hecho, no sé si alguna vez han escuchado hablar del efecto placebo. El efecto placebo es que te dan un medicamento supuestamente que puede ayudarte, por ejemplo, con el control del cabello, que puede ayudarte con el ánimo,
Y este medicamento no tiene nada de medicamento. Es solamente una figura que muestra o que hace creer que es. Y la verdad es que la gente nota esos cambios. Y esto es por el sistema de creencias. Si tú crees que algo va a funcionar para ti, va a funcionar. Si tú crees y limitas a que esto no va a funcionar, probablemente no funcione. Por eso, en las personas dentro del espectro, además de esta rigidez de pensamiento, se hace más complejo esto de poder cambiar ciertas creencias. Se hace complejo, no imposible. ¿Por qué? Porque en este sistema de creencias, desde si me fue mal en una oportunidad, probablemente desde la rigidez me va a volver a ir mal en otra oportunidad. Y ahí es importante poder mencionar que esto uno lo puede trabajar netamente a través de esto, de la creencia. Es por esto que cuando abordé y elaboré mi programa de terapia ocupacional, tengo un módulo completo que habla sobre el sistema de creencias, que habla sobre cómo poder modificarlo y que tú puedas darte cuenta y anticiparte a que quizás hay algunas creencias limitantes y que por eso las terapias no están funcionando. El poder de las creencias es tan importante que desde aquí surge un nuevo significado que tiene que ver con las creencias limitantes. Hay una historia que habla de un elefante que estaba en el circo. Este elefante estaba amarrado a una cuerda y cuando era chico intentó escapar del circo, pero la cuerda lo sujetaba tan fuerte que no podía hacerlo. Con el pasar de los años, el elefante fue creciendo y estaba atado a la misma cuerda, en el mismo palo. Pero como su creencia limitante evitaba el dolor, nunca intentó volver a escaparse. Y eso es lo que pasa con las terapias. Si tú sigues creyendo que no eres capaz, si tú sigues creyendo y teniéndote poca fe en este poder de mejora, de buscar bienestar, claramente no vas a poder encontrarlo. Por eso que es importante esto de las creencias y es importante cómo se dan estas creencias limitantes, porque lo que te sucedió una vez no significa que te vuelva a suceder. Lo que ocurrió una vez en el pasado y que fue malo no significa que en esta nueva experiencia también pueda ser malo. Por eso que es importante visualizar cómo están nuestras creencias, qué tan limitantes son y cómo éstas impactan en la toma de decisiones de iniciar un proceso de terapia. Entonces, las terapias, ¿por qué sí funcionan? Porque las terapias lo que hacen es que te dan estrategias personalizadas según cómo funciona tu cerebro, según qué es lo que tú necesitas y hacia dónde quieres apuntar. Por supuesto que una terapia no es algo lineal. Van a haber subes y bajas en ese proceso, pero es parte de este camino. Yo lo visualizo como que fuera un camino en el cual no hay una meta, porque uno siempre está en constante cambio. Pero en este camino van a haber momentos en que uno va a bajar, se va a cansar, va a necesitar tomarse una pausa, va a agarrar vuelo y va a querer avanzar rápido. Eso es el vivir la terapia. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos esto como terapia? ¿Y por qué las terapias sí funcionan? ¿Por qué? Porque buscamos y lo que uno pretende es generar autonomía, es generar una guía. Y por último, es importante tener claridad de qué es lo que tienes que hacer. Les quiero contar la historia de Thais. Thais es una estudiante universitaria del sur de Chile. Con ella trabajé 3 meses, cuando recién ingresó a la universidad a estudiar astronomía. Su diagnóstico es estar dentro del espectro autista. Comprenderán que en esa época problemas en la comunicación con sus compañeros, con sus profesores, no sabía cómo organizarse y sensorialmente la saturaban mucho los ruidos o estar en la sala con muchos compañeros. A raíz del proceso que hicimos en terapia ocupacional, ella logró generar independencia, logró reconocer cuáles son los factores que le incomodan y qué estrategias aplicar. Es por esto que, con este caso verídico de Thais, quiero mencionarte que las terapias sí funcionan. Por lo tanto, cada vez que tú digas las terapias no son para mí o las terapias no sirven, recuerda que es solamente una creencia. La ciencia dice lo contrario. Y todo esto se basa en que tú puedas reconocer cuáles son los factores que están interfiriendo en tu vida y que puedas mejorarlo. Porque una terapia no quiere hacer cambiar a las personas. No quiero que tú te conviertas en otra persona. Lo que uno quiere y lo que como terapeuta su objetivo de trabajo es que la persona se transforme, que busque cuál es su potencial, su bienestar y que pueda mejorar su calidad de vida.